estos días que ya empezamos a planificar el 2017, ya estamos con la agenda hace un par de semanas trabajando para ver qué es lo que el Señor hará con nosotros en el 2017. Pero estar trabajando en eso en estos últimos días me hizo volver a pensar en la palabra que tenemos para este año, porque el 2016 todavía no terminó. De hecho, estamos recién pasando la mitad de año, ¿no? Y me acordaba de la palabra, la tenemos ahí delante nuestro todo el tiempo. ¿Cuántos siguen viendo los banners? ¿Cuántos siguen viendo los banners? Porque vieron que pasa el tiempo y como que lo que tenemos colgado pasa a ser parte de la decoración. Y en realidad eso no lo pusimos por decoración, ¿no? Está ahí porque es la palabra que durante este año nos está guiando, y las palabras que estamos soltando y los proyectos que hemos encarado este año tienen que ver con esa palabra. A principio de año el Señor nos habló a través de Génesis 12, los primeros 3 versículos, una palabra que Dios le da a Abraham, ¿sí? Entendimos que era para nosotros, ¿se acuerdan? Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Entonces entendimos que este era un año de mudanza, ¿sí? Es más, entendimos que si éramos obedientes, el Señor iba a cumplir esta otra palabra, que es el final de lo que comenzamos recién diciendo. Está dentro de la misma, ¿no? Los primeros 3 versículos de Génesis. Y el Señor a nosotros también nos viene diciendo esto: te bendeciré y serás bendición. Por eso es tan importante que esta semana vayamos a nuestras manzanas a hacer nuestra tarea, lo que recién dijimos. Y entonces, como consecuencia de esta palabra, esta orden de movernos, de mudarnos, nos propusimos aquellas frases que aparecen ahí, ¿no? Ir de la dificultad a la respuesta, de la comodidad al compromiso, de la pequeñez a la obediencia, de la pasividad a la conquista, de la imaginación a la verdad, de la promesa a la posesión y de lo bueno a lo divino. Bueno, todo esto ya lo hemos predicado, así que si alguno se olvidó o no estaba en la iglesia todavía en aquel tiempo, busquen en YouTube, están todos los mensajes, Ponen en el buscador ahí mensajes 2016 y aparecen todos, y pueden tomarse todo el tiempo para repasarlos, porque la verdad que es la palabra que nos va guiando como iglesia. Entonces, mientras pensaba en todo esto, el Señor me hizo acordar algunas cosas. Vieron que a veces se te cruzan cosas por la mente que vos decís: ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy haciendo? Porque estaba trabajando, estaba empezando a tomar nota para el mensaje de hoy, y se me cruzan por la mente unos videos, ¿sí? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero dicen: bueno, a ver, no me puedo distraer ahora, me quiero concentrar, y sacudís la cabeza para que los videos se borren. Quédense tranquilos que eran videos de los buenos. Pero el video seguía estando ahí, entonces dije: Señor, ¿el video tiene algo que ver con lo que tengo que predicar? Y entendí que sí, entonces volví a mirarlos. Yo ya los había visto, pero volví a mirarlos, y quizá ustedes también los vieron muchas veces por ahí, ¿no? Esos videos que hay de animalitos, que de pronto alguien los tiene, y cuando los suelta, viene otro animal mayor y se los lleva. ¿Han visto eso? Entonces recordaba un video que había visto de una pareja de ancianos que habían criado creo, si no me equivoco, era un águila. Habían criado un águila, y entonces habían decidido un día soltar al águila, así que llamaron a 3 o 4 amigos, se ve, porque hay varios ahí, y se fueron a un lugar descampado al lado de la ruta, y se nota que como que lo querían, ¿no? En el video se nota su cercanía con el águila, y entonces lo sueltan. Y la cámara va siguiendo el vuelo del águila, ¿sí? Y cómo va por encima de los autos, y de pronto se la pone de frente a un camión. Terrible, ¿no? El pobre viejito se pone a llorar como loco, porque claro, andás a ver cuánto tiempo lo tenían al águila. Recordaba otro video que había visto de una mamá y su hijita,
que tenían una liebre encerrada y se ve que decidieron soltarla. Así que bueno, fueron a la parte de atrás, vivían en esos lugares donde las casas están muy distanciadas una de la otra, no hay cercos. Así que sueltan a la liebre, la nena aplaudiendo, y viene un ave rapaz y se lleva a la liebre. Y 2 o 3 más de personajes que se ve que les gustaba tener trato con las ratas. Digamos que no es lo que me gusta a mí, pero a ellos parece que sí. Y también los sueltan y de pronto viene un aguilucho o algo y se los lleva, ¿no? Algunos se ríen, otros lloran. Pero entonces fui entendiendo un concepto que yo estaba trabajando para esta noche. Y estos videos me ayudaron a entender que, bueno, un animal puede ser liberado, pero eso no quiere decir que esté a salvo. ¿Sí? Entonces, esto solo confirma que no es lo mismo liberación que salvación. No es lo mismo liberación que salvación. Liberación es acerca del lugar de donde yo salgo. Y salvación es acerca del lugar a donde yo entro. Entonces no es lo mismo. La verdad es que cuando empecé a trabajar esto me di cuenta que muchos, aún en la iglesia, ¿no?, pueden experimentar una gran liberación, pero nada de salvación. Como por ejemplo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, eso sabían, ¿no? Pero la idea de Dios es que terminen siendo salvos en un lugar de refugio llamado Canaán, la tierra que les había regalado. Nunca llegaron. Fueron libres, pero no fueron salvos. Salieron de un lugar, pero no entraron al que tenían que entrar. Muchas personas miden la salvación por la profundidad del pecado del que vienen, ¿no? Entonces hay personas que cuando cuentan su testimonio dicen, la verdad que la salvación que Dios obró en mí es grandiosa, porque vos no tenés ni idea de dónde yo venía. Entonces como que la salvación tiene la medida de los pecados que abandonó. Y hablan de las cosas que hicieron o que no hicieron y de todas las cosas que fueron liberadas. Y la verdad que es maravilloso que el Señor te haya liberado del alcoholismo, de la adicción o de lo que fuera, pero esa no es la medida de la salvación. Eso simplemente significa la salida de una circunstancia. ¿Me van entendiendo? Entonces cuando vos contás acerca de lo que Dios hizo con vos y lo que dejaste de hacer después de haberte encontrado con Cristo, no habla de tu salvación, habla de tu liberación. Y esta noche quiero que quede claro que no es lo mismo. Para estas personas la salvación es no hacer lo que acostumbraban a hacer, pero saben muy poco acerca de llegar a la madurez, de posesionarse de la imagen de Cristo, de convertirse en un hijo de Dios a su semejanza, de crecer en Él. O sea, todo su entendimiento en estas personas gira alrededor de lo que ya no hacen. Y no es salvación. Entonces nosotros podemos tener una gran liberación, pero al mismo tiempo no tener una gran salvación, porque la medida de la salvación no es el pecado, la medida de la salvación es la plenitud de Cristo. ¿Sí? En todo caso podríamos decir que la medida de tu liberación es la medida de tu pecado. ¿Sí? Porque no es lo mismo estar en un calabozo en la comisaría del barrio a estar en la unidad 9, en la 11, ¿no? O estar en alguna de las grandes cárceles del país.
Entonces depende de dónde te saquen, y eso tiene que ver con tus delitos, así de grande es tu liberación. Pero la salvación no. La salvación no se mide por el tamaño de tu pecado. La salvación se mide por el tamaño de Cristo. ¿Sí? O sea, la liberación es una realidad. No estoy diciendo que no exista, por supuesto que es real. Tu liberación, la mía, son bien reales, pero la salvación es más que libertad. También la salvación es un traslado. Es un traslado. Nosotros no solo salimos de Egipto, siguiendo el ejemplo de Israel, ¿no? No solo salimos de Egipto, sino que entramos en Canaán. Entonces, la salvación implica una transportación, ¿sí? un viaje. O sea, alguien puede venir a la cárcel, liberarte, te saca hasta la puerta y te deja ahí. Y al instante te van a caer encima 5 penitenciarios y te van a volver a meter adentro. O sea, estabas libre, pero no estabas a salvo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la verdad que nosotros anunciamos, la verdad que está en Cristo, por un lado, tiene que ver con despojarse del viejo hombre. Despojarse del viejo hombre. Y cuando digo hombre, por favor, esta noche en este mensaje por lo menos siempre tiene que ver con lo genérico. Es hombre y mujer, ¿está bien? Es genérico. Pero tiene que ver con despojarse de ese viejo hombre, esa vieja persona, ¿sí? Considerar muerto lo que realmente está muerto en nuestra vida. Y también tiene que ver con revestirse del nuevo hombre, o sea, considerar vivo aquello que está vivo ahora en nosotros. Esa es la verdad que nosotros anunciamos. Salir de un lugar, entrar a otro. Romanos capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo dice: considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Son dos cosas diferentes. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hay dos actos allí, actos, hechos, no sé cómo se dice, pero hay dos cosas diferentes, ¿sí? La vida cristiana entonces consta de dos hechos: un lugar que dejo y un lugar al que llego. Entonces, si querés vivir la vida cristiana completa, no solo alcanza con el lugar que dejás, sino que además tenés que terminar tu recorrido y llegar al lugar donde Dios quiere que estés. ¿Se entiende? En esto consiste la vida cristiana, pero la mayoría de nosotros ya dejó un lugar. Pero la gran pregunta ahora es: ¿y el lugar al que hay que llegar? ¿Ya llegaste? Entonces, cuando escribía esto, y lo que escribía comenzó con el recuerdo de esa palabra, ahí pensé, tendríamos que haber partido ese banner al medio y poner una mitad bien lejos de la otra, para que se entienda que ir de la dificultad a la respuesta tiene un proceso, ¿no? Tiene un viaje. Ir de la comodidad al compromiso, hay que ser transportados, y así con todas las frases. No es lo mismo. El objetivo entonces es llegar a vivir la plenitud de Cristo. Ese es el lugar de la salvación. En ningún otro lugar estoy salvo. Puedo ser liberado, pero todavía no soy salvo. Recién cuando entro en Cristo, ¿sí? Entonces allí sí soy salvo. Jesús mismo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la vida, ¿dónde está la vida? En Él. La vida no está cuando abandonas tu pecado. Díganme, ¿acaso ustedes no conocen gente que abandonó algún pecado? ¿Sí o no? ¿Ustedes no conocen algún alcohólico que dejó de ser alcohólico? Por sus propios medios. ¿No conocen a alguien que fumaba y dejó de fumar? Pregunto, ¿ese que conocen es salvo? No, es libre, pero no es salvo.
Entonces, a ver, repasemos con este ejemplo. Israel fue liberado, pero libre y todo, nunca entró a la salvación. Abraham recibió una orden, ¿no? Abraham salió de la casa de su padre, porque Dios le había dicho eso, pero esa no era toda la orden que recibió. Dios le dijo: vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que te mostraré. O sea, si él solamente se hubiese ido de su tierra y de su parentela, no hubiese sido obediente. Porque la obediencia termina cuando llego al lugar de la salvación. Él tenía que mudarse, no solamente ser libre, no solamente obedecer la mitad del mandato, sino completo. Lamentablemente la mayoría de los creyentes no conoce la plenitud de Cristo, conoce algunas cosas acerca de Él que son verdad. Por ejemplo, hay gente, muchos saben que Él salva, muchos saben que Él sana, muchos saben que Él libera, muchos saben que Él vendrá de nuevo. Saben verdades acerca de Él. Pero muchos de esos inclusive todavía están batallando con cosas de las que Cristo los ha liberado desde la cruz, pero por falta de conocimiento de la verdad. Porque no se han enterado, porque no han prestado atención, no les dijeron, no sé qué pasó, pero fueron liberados, fueron sanados, un montón de cosas, pero constantemente siguen siendo atacados por lo mismo. ¿Por qué? Porque no están a salvo, como la liebre que les conté. Fue liberada, pero no estaba a salvo. Como Israel fue liberado, pero en el desierto estaba a salvo. Y no, o sea, Dios los protegió siempre. Insistió en la protección. Si Él no intervenía, los hubiera liquidado un par de veces por lo menos. Empezando por los mismos egipcios, ¿no es cierto? Pero la verdad es que en el desierto no estaban a salvos. ¿Dónde iban a estar a salvos? En su tierra. Tierra de salvación. ¿Me están entendiendo? Decirle que tenés al lado, ¿estás entendiendo algo o no? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Que sí? Sí, ok. Porque vieron, si yo le pregunto a ustedes, todos me dicen que sí. Pero como son muy buchones, ustedes me van a decir la verdad del de al lado, ¿no? ¿El de al lado está entendiendo o no está entendiendo? Sí está entendiendo. Okay. Entonces alguien viene y dice, bueno, pero esa gente, esos creyentes debían orar. Pero están orando, oraron 50 veces sobre su problema. 150 veces oraron. Oran todas las semanas. Bueno, entonces tendría que congregarse. Está acá, todos los domingos está acá. Está acá. Entonces, bueno, lo que necesitan es liberación. Ya fueron liberados. Ya el Señor los sacó de ahí. Lo que pasa es que siguen en el desierto, a merced de todas las alimañas que andan dando vuelta por ahí. Entonces, lo que necesitan es conocer la verdad íntimamente. Por eso Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Quién es la verdad? ¿Se acuerdan que antes les leí en Juan 14? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después en Juan 8, o mejor dicho antes, dijo, conocerán. ¿Y quién es la verdad? Entonces la salvación que realmente te hace libre es conocerlo a Él íntimamente. La salvación está ahí. No estamos hablando solo de obtener libertad de los pecados. De lo que estamos hablando es de conocer la completa separación del pecado, de todas las cosas. Y eso se logra solo en Cristo. ¿Se acuerdan cuando Juan, el que bautizaba en el desierto, vio llegar a Jesús de lejos? ¿Se acuerdan lo que dijo? Dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No dijo el que perdona, dijo el que quita. Si bien los profetas habían anunciado de que el Mesías venía para perdonar nuestras ofensas a Dios, la verdad es que cuando Juan lo vio llegar dijo, ese es el que quita, no solo el que perdona.
Seamos francos entre nosotros aquí que estamos en familia. ¿Cuántos de ustedes han pedido perdón por un mismo pecado por lo menos 2 veces? 3, 4. Vieron que yo sigo con la mano arriba. Podría seguir, ¿no? Entonces Jesús no viene a perdonar nuestros pecados solamente, eso también lo hace. Pero lo que Él viene a hacer es a quitar el pecado. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón y volvemos a pecar, pedimos perdón y volvemos a pecar, ese es un acto de liberación que recibimos. Pero solamente cuando en Cristo podemos dejar de pecar, entonces recién se cumple un acto de salvación. No es lo mismo. Decirle que tenés al lado, no es lo mismo. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos una meta. Tenemos una meta. ¿Sí? Como hijos de Dios dije, o sea, ya fuimos liberados, ya se nos soltó de nuestras cárceles. Ahora, como hijos de Dios, tenemos una meta. Y Pablo lo decía muy bien en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Él sabía eso por su propia experiencia. Entonces Pablo decía, fíjense, este es un texto recontra conocido, así que ustedes lo saben bien. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. ¿A qué se estaba refiriendo? Miren, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Él, habiendo sido perdonado, liberado y qué sé yo, todavía seguía en tránsito, seguía siendo transportado, ¿me entienden? ¿Sí? Y todavía esperaba alcanzar algo más. Y eso estaba en Cristo. Entonces yo no tengo duda que ustedes son libres del pecado, pero hay más en la salvación que simplemente no pecar. La salvación es mucho más que no pecar. ¿Me entienden? En Colosenses capítulo 1, versículo 13, vemos otra vez estas 2 acciones distintas. Otra vez Pablo es el que escribe, él escribe mucho acerca de esto. Él lo tenía recontra claro. Entonces allí en Colosenses 1:13 él dice, el cual, hablando de Cristo, ¿no?, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Se dan cuenta que son 2 cosas diferentes? ¿Sí? Somos librados de ese lugar, pero no debemos ser dejados ahí, sino que tenemos que ser trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces, nosotros fuimos sacados de un lugar y colocados en otro. Estábamos en el cuerpo de Adán, ¿sí? Y ahora estamos en el cuerpo de Cristo. Éramos uno con lo viejo, ¿sí? O sea, si alguna vez alguien te dijo, borracho, es porque vos y el alcohol eran uno. A eso me refiero, ¿no? O cualquier de esos calificativos con los que te llamaban. Perdón si ofendo a alguien, no es la intención, solamente ejemplificar, ¿me entienden? Éramos uno con el pecado. Hasta nos llamaban con el nombre del pecado. Pero ahora somos uno con la nueva criatura en Cristo. Por eso ahora no te dicen más borracho, ahora te dicen cristiano. ¿Sí? Somos uno. No fuimos salvos y dejados ahí. Nuestra salvación tiene que ver con un traslado. Entonces, otra vez Pablo, en la carta que le escribe a los Efesios, él le está hablando a personas que ya están en Cristo, a personas que no solamente han sido liberadas, sino que también han sido trasladadas. Escuchen, los Efesios aparentemente ya habían cumplido todo el circuito. Ellos ya fueron liberados, pero también ya estaban viviendo donde Dios quería que vivan, dentro de su voluntad. Pero fíjense que hay un detalle interesantísimo que Pablo menciona en ese corto versículo, que si no lo leemos lento no nos damos cuenta. Efesios 2:19 dice, ustedes ya no son. Cuando alguien te dice ya no sos, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que antes eras. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ya no sos tan gordo como antes, ¿no? Eso a vos te llena.
¿sí? Vos te pones contento, pero lo que te está diciendo es que antes eras un gordinflón bárbaro, ¿no? Entonces, ya ustedes ya no son, le dice Pablo a los efesios, o sea, alguna vez fueron. Y después sigue diciendo, unos desconocidos ni extranjeros. Paramos otra vez, voy lento para que lo entendamos bien y podamos ver. Por eso, ¿se acuerdan que yo recién oré para que nuestra imaginación sea cautivada por Cristo? No lo hice porque sí, lo hice porque sé que la imaginación ahora a todos nosotros nos está o traicionando o ayudando a entender esto. Porque ni bien yo empiezo a decirles esto, la imaginación va a ponerles a ustedes delante una imagen, un mapa, algo, un dibujo. Porque así funcionamos. Pero fíjense, dice, ustedes ya no son unos desconocidos ni extranjeros. ¿Por qué habían sido desconocidos y extranjeros? ¿Cuándo alguien es desconocido o extranjero? Cuando es de otro lugar y vive aquí. ¿Ok? Entonces, o sea, cuando vos vas, qué sé yo, de vacaciones a un lugar, vos sos un extranjero. Y la gente dice, usted no es de acá, ¿no? Se dan cuenta. Es más, cuando recién vas a vivir a un lugar, casi que te sacan enseguida también, ¿no? Porque dicen, vos no sos de acá, ¿no? ¿De dónde sos vos? Vos no naciste en Neuquén. Exacto. Somos extranjeros. Entonces Pablo le dice, ustedes ya no son extranjeros. ¿Por qué antes eran extranjeros? ¿Por qué? Porque habiendo sido liberados, ya eran del reino de Dios, pero seguían viviendo en el lugar donde habían estado cautivos. ¿Sí? O sea, seguían sufriendo lo que esa tierra sufre. Tentación, pecado, traiciones, chusmerío, ¿sí? Enfermedades. Pero Pablo le dice a Efesios, ahora ustedes ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son, dice, ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. O sea que ya no viven en el mismo ámbito. Viven en otro ámbito. Viven en el ámbito donde Dios reina plenamente. ¿Sí? Donde está la plenitud de Dios. Está complicado, ¿no es cierto? Pero si entendemos esto, puede cambiar totalmente nuestra forma de vivir hoy. Ya no vivimos el tormento de todo el mundo. Hoy gozamos de las ventajas y las bendiciones que tienen los que están sentados junto con Cristo en lugares celestiales. ¿Sabían que Jesús está ahí, no? Ahora igual se los voy a leer por las dudas. Pero Jesús está ahí. Y la Biblia dice que nosotros fuimos trasladados ahí también. Entonces, Jesús, en ese lugar celestial, ¿estará sufriendo ahora alguna enfermedad? No. ¿Estará batallando con alguna tentación? No. ¿Estará diciendo, papá, ¿me prestás unos mangos que me quedé seco? No. ¿Por qué? Porque en esos lugares celestiales ya no se sufre de todo eso. Y la Biblia dice que nosotros fuimos trasladados ahí. Ahí está la salvación. Cuando nos escondemos en Cristo, empiezan a responderse, como dice la primera frase ahí, ¿no? Nuestros pedidos de salud, prosperidad, bendición constante, mente creativa, totalmente ocupada solamente en Cristo, no en las tentaciones. Ya no nos sufrimos más. Ahora estamos concentrados en servir a Dios. Ya no nos molesta nada más de lo pasado. Fuimos trasladados de un ámbito de tormento, aunque ya éramos libres. No nos podían hacer nada, pero todavía nos atormentaba. Fuimos trasladados a un ámbito donde ya no lo sufrimos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí o no? Entonces otra vez vemos que hay un destino, no solo una salida. No solo una salida. La verdadera salvación es ser movido de lo viejo a lo nuevo. Y eso es lo que dice nuestro banner.
Y esa es la palabra que tenemos para este año. Ser movidos de alguna de esas cosas u otras a algo nuevo que Dios está intentando hacer con nosotros. Vuelvo a Pablo porque es el mejor ejemplo y la verdad que es clarísimo todo lo que él escribe, pero hay que leerlo lento, les aseguro que hay que leerlo lento. Pablo, este apóstol, que ya había abandonado la persecución de la iglesia, ya había sido perdonado de sus pecados, él ya había sido elegido por Dios como un instrumento útil. Fíjense lo que él dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Él dice: considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Y la última frase es la espectacular. Dice: y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Te vuelvo a repetir la primera frase que te dije. Estamos hablando de Pablo, que ya fue perdonado, ya no perseguía a la iglesia, ¿sí? Ya fue elegido por Dios. Ese Pablo dice: yo espero ser hallado en Cristo. O sea, él mismo todavía está viajando hacia el destino. ¿Entienden que no es lo mismo salir de un lugar y llegar a otro? ¿Bien? A veces los cristianos nos parecemos a nuestros hijos cuando eran chiquitos, ¿no? Y a lo mejor nosotros también lo hacíamos, ¿no? Arrancaste el auto, se van de vacaciones, cargaste los bultos, todos se prepararon, el equipo de mate, 2, 3 termos porque el viaje es largo, hiciste 2 cuadras. ¿Y qué te preguntan los nenes? Falta mucho, papá, ¿no es cierto? Y los cristianos parece que somos así, ¿eh? Entonces, recién fuimos liberados y decimos: ya está, ya llegamos. No, no llegaste nada. Hasta que no estés manifestando la plenitud de Cristo, porque acuérdense que les dije que ese es el tamaño de la salvación, no llegaste. No llegaste. Entonces, por conocer todo esto es que Pablo ora ahí en Efesios diciendo, en el capítulo 1 nomás, ¿no? A partir del versículo 17, Pablo ora y dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor, que lo conozcan mejor. Algo que todavía no había sucedido. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Pero ¿cómo? ¿Estos efesios no se habían convertido? Sí. ¿Y no les dijeron que ahora hay esperanza en Cristo y que la vida eterna la tienen en Cristo? Sí. Entonces, ¿está hablando de la misma esperanza? No. No, no es la esperanza de la vida eterna. Es la esperanza de la salvación. Y ahora les voy a explicar que esos dos términos tampoco significan lo mismo. Qué complicado, ¿no? Está hoy, ¿no? Tuve una semanita complicada. ¿Qué va a ser? Entonces dice: para que ustedes conozcan la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. O sea, todas cosas que todavía tenemos por alcanzar. Entonces, no me puedo conformar jamás con simplemente decir: gracias al Señor que me libró de mi vicio. Porque todavía te queda un gran camino por delante y ese gran camino tiene que ver con llegar a conocer la tremendísima, supereminente grandeza de Dios que todavía no conociste. Y porque no la conociste, todavía seguís sufriendo algunas cosas. Cuando la conozcas, entonces ese día vas a decir: estoy en el cielo, más que esto, ya está. ¿Me entienden? Por todo esto es que Pablo dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hasta que no te metas adentro de Él, no vas a conocer todo. Entonces, la verdad tiene que ser completada en nosotros. La verdad es que nosotros hemos sido separados, librados, eso es verdad, pero solamente la mitad de la verdad. Y la otra parte de la verdad es que estamos siendo trasladados al reino de su amado Hijo.
Entonces, si queremos predicar el verdadero mensaje de la cruz, tenemos que anunciar las dos partes del mensaje. La cruz de Cristo no solamente anuncia mi liberación de los pecados, sino que la cruz de Cristo también me anuncia que hay un lugar donde yo debo vivir, que se llama plenitud de Cristo. Mejor empiezo a terminar, ¿no? Para que después puedan ir, poner la cabeza en remojo y a ver si entre los 2 o 3 o 5 en casa terminan de entender el mensaje, ¿no? Pero muchos hemos aprendido de memoria el texto que está en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿no es cierto? Pero no sé si nos hemos dado cuenta que allí también hay dos hechos diferentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Miren, tiene dos hechos totalmente separados. Por un lado, el primer hecho es, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ese es un hecho. El otro hecho es que ahora Cristo vive en mí. ¿Entienden? A ver si entendemos así. Lo que Pablo está diciendo, o mejor dicho, Pablo no está diciendo que Cristo fue a la cruz a morir por él. Pero ¿cómo? Eso me enseñaron toda la vida. Pero Pablo no está diciendo eso. ¿Ustedes lo leen igual que yo? ¿Qué dice Pablo? Dice, con Cristo estoy. O Pablo está diciendo, veo a Cristo colgado por mí en la cruz. ¿Dice eso? ¿Qué dice el texto? Con Cristo estoy. ¿Quién está crucificado con Cristo? Entonces lo que Pablo está diciendo, Cristo no fue a la cruz por él. Cristo se lo llevó a él a la cruz. ¿Entienden? Se lo llevó a la cruz. Entonces, el viejo Pablo, o mejor dicho, el Saulo, ya no vive más. ¿O por qué crees que tuvo que cambiarle el nombre en la Biblia? Dice, no, era una costumbre de la época que un tiempo lo llamaban de una forma, otro tiempo de otra forma. A ver, es para que nos quede claro esto, que Saulo se murió. Saulo se murió. Ahora, Cristo vive en el cuerpo de Pablo. Por eso mucha gente tiene un encuentro con Dios. Esto se lo voy a leer tal cual como, así como me bajó, porque está fabuloso. Cuando el Señor te habla está bárbaro. Así que sigan orando por mí. Por eso mucha gente tiene un encuentro con Dios y a partir de ahí ya no es el mismo. Ya no miente, ya no es violento, ya no roba, ya no consume. Claro, si esa persona murió, ¿cómo va a seguir muriendo si murió? ¿Alguna vez te mintió un muerto? Entonces ya no lo hace porque está muerto. Primera parte del texto. Pero tampoco sirve, no salva a nadie, no sana a nadie, no libera a nadie, porque solo Cristo puede hacer eso. O sea, Cristo no vive en él. El viejo hombre se murió, pero el nuevo hombre nunca se instaló dentro de él. ¿Va al cielo? Sí, al cielo. Porque eso tiene que ver con vida eterna, y vida eterna es el futuro. Pero salvación, como les dije antes, y vida eterna tampoco son lo mismo. A ver si se los explico de una vez, para que se queden tranquilos. Y ahí tendría que venir algo que no viene. ¿Por qué no viene? ¿Me ayuda? ¿Quién está? Ros, dale. Y si no, es muy fácil. Miren, pueden tomar nota.
Liberación, ya la entendieron, ¿no es cierto? Liberación tiene que ver con el pasado. Vida eterna tiene que ver con el futuro. Y salvación tiene que ver con el presente. Entonces, si fuiste liberado, aunque tengas la seguridad de la vida eterna, si hoy seguís sufriendo las cosas de cuando eras esclavo, todavía no tenés salvación. Para que te quedes tranquilo, vas al cielo, porque creíste en Jesús. Pero la intención de Jesús no es solamente tenerte algún día en el cielo. La intención de Jesús es que disfrutes hoy del cielo. ¿Me entienden? Eso es salvación. Como la liebre. Si la hubiesen sacado de la caja y la hubiesen puesto en una gran jaula de 1,5 hectáreas, toda cubierta, y además de haber sido liberada, también hubiese sido salva. Y eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos liberó y también nos ofrece salvación. Te dice, si querés ser salvo, métete adentro mío y nadie te toca. Que cuervo, ni aguilucho, ni nada. No te toca a nadie, ni diablo. No te toca a nadie. Eso es salvación. Díganme, ¿acaso no saben ustedes, no conocen ustedes, no les ha cruzado por la cabeza que algunos hermanos se murieron a causa de algo que el diablo puso en sus vidas? Quizás la enfermedad misma, ¿no? La enfermedad, el diablo la mandó sobre esa persona y terminamos en su velorio diciendo, menos mal que se va al cielo. Y sí, se va al cielo, pero acá en la tierra no la disfrutó. O el hermano que trágicamente murió en un accidente, ¿sí? Por supuesto que lo vamos a ver en el cielo, gloria a Dios por eso. Pero aquí no disfrutó de una salvación plena. ¿Me entienden? Entonces, ¿no está? ¿No aparece más? ¿No se puede volver atrás? Pero se fundió. Liberación entonces tiene que ver con el pasado. Vida eterna tiene que ver con el futuro. Y salvación tiene que ver con el presente. Entonces la verdad de la cruz, escuchen bien, no se detiene solamente en tu liberación. No se detiene en tu liberación, sino que va de la liberación a la unión con Cristo. Hasta allá va. Les leo otra vez Efesios 2, se lo voy a leer lento como suelo leer yo para poder entender algunas cosas porque soy medio duro en ese aspecto. Pero Efesios 2 dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. ¿Cuántos se acuerdan de eso, de aquel tiempo? Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. ¿Con quién nos la dio? Con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo. ¿En unión con quién? Con Cristo. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él. ¿Con quién? Con Cristo en las regiones celestiales. 3 veces dice, nos dio vida con Cristo, nos unió con Cristo y nos hizo sentar con Cristo. Esa es la salvación. Esa es la plenitud. Esa es la columna de la derecha de nuestro banner. En Efesios 1:19, Pablo decía que sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, o sea, tiempo, la Biblia habla de siglo como de tiempo, sino también en el venidero. Entonces, ¿dónde sentó Dios a Cristo? A su derecha, en lugares celestiales, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre todo principado y potestad. ¿En qué siglo? En este y en el que venga, en todo siglo. Ahora, la pregunta es, según Efesios 2 que leímos antes,
¿Dónde te sentó Dios a vos? ¿Dónde? En Cristo, o sea, a la derecha del Padre, en lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, en este siglo y en el que venga. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Eso es salvación. Eso es salvación. Por eso es tan importante entender que Cristo no solo te liberó, porque podés andar por la vida diciéndole, mira, yo antes fumaba, no fumo, antes tomaba, no tomo, antes pecaba, ahora no peco, pero seguí sufriendo de las cosas de esta tierra. En cambio, si avanzás hacia la plenitud de Dios, a meterte adentro de Cristo, vas a disfrutar de vivir en lugares celestiales, sentados sobre principados y potestades, ahora y por siempre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Esa es la verdad que tenemos que predicar. Estar salvo significa que Cristo vive y se manifiesta en vos. Vive y se manifiesta en vos. Y aquí cierro con esto. Efesios 2:10 dice algo importantísimo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas obras, para buenas obras, porque a través de las buenas obras se manifiesta Cristo, porque vos no las podés hacer, yo no las puedo hacer, las buenas obras solamente las puede hacer Cristo. Si yo no estoy comprometido en buenas obras es porque Cristo no vive en mí, y entonces solamente me liberó, pero no me salvó. ¿Me entienden? Entonces tengo que salir del lugar de liberación. Ya fui liberado, pero tengo que salir de enfrente de esa cárcel y empezar a avanzar hacia el punto de mi salvación, meterme en Cristo para que Él pueda manifestarse a través de mí con buenas obras, con servicio, como les decía hoy, sanando a otros, liberando a otros, predicando a otros, atendiendo a otros. Solo Cristo puede hacer eso. Nosotros no lo hacemos bien, ni lo hacemos muchas veces. Esas buenas obras no las podemos hacer nosotros, no las podemos hacer fuera de Cristo, las hace Él porque vive en nosotros. Si esas buenas obras no se manifiestan, es porque Él no vive en nosotros. Termino con otro texto que sabemos de memoria, 2 Corintios 5:17. ¿Sí? Si alguno está en Cristo, vamos un poquito más lento. Si alguno está en Cristo, déjenlo ahí. Vamos por parte. Lo damos vuelta. Nueva criatura es el que está. Ustedes me lo acaban de decir. Nueva criatura es el que está en Cristo. El que no está en Cristo no es nueva criatura. Es solamente un liberado más, pero no es salvo. No es en el concepto de salvación de la Biblia. No estás salvo. Tenés vida eterna, pero no estás salvo. ¿Me entienden? Dios no nos salvó, o mejor dicho, Dios no nos salvó solamente para sacarnos del pecado, sino que nos salvó para unirnos a su Hijo, ¿sí? Unirnos a su Hijo y que sus obras se manifiesten a través de nosotros. Cerrá tus ojos, por favor. Cerrá tus ojos. ¿Cuál es entonces la medida plena de tu salvación? Escucha, la medida de tu salvación. Si en todo caso en algún momento tenés ganas de medir tu salvación, ahora ya sabes que podemos medir la liberación por el tamaño del pecado que tuvimos.
Pero la salvación tiene el tamaño de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué tamaño tiene tu salvación? La medida que tenga Cristo. ¿Y cuántos aquí creen estar a la medida de Cristo? Si todavía no estás a la medida de Cristo, entonces el viaje no terminó. El traslado no concluyó. Cuando hablemos de la gran salvación que experimentamos, tenemos también que estar manifestando a Cristo y sus obras. Acordate, antes que termine el 2016, porque el año 2016 es año de mudanza, para que recuerdes, para que sepas hacia dónde va nuestro viaje, hacia dónde va nuestra mudanza. Efesios 3, 17, 19 dice que tenemos un destino, que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que dice nuestro banner. Cuando vuelvas a entrar aquí y mires otra vez el banner en la próxima semana, acordate que el banner te está hablando de plenitud de Cristo. Mientras que Cristo no sea pleno en tu vida, mientras que vos no vivas en la plenitud de Cristo, el viaje no terminó. Quizá ni empezó. Así como alguna vez, muchas veces, quizás todos los días, quizás hasta hoy mismo le diste gracias a Dios por tu liberación. Así te pido que ahora, por favor, te pongas a orar y digas: Señor, ahora entendí que fui liberado, pero estoy en un traslado hacia la salvación. Decirle: Padre, que no me distraiga. Ahora que sé a dónde voy, que no me distraiga. Que nada me detenga. Yo quiero alcanzar la plenitud de Cristo. Quiero alcanzar la plenitud de Cristo. Si Cristo vino no solo para liberarme, sino para salvarme también y llenarme de Él, yo quiero no solo ser libre, yo quiero ser lleno. Plenitud de Cristo. Plenitud de Cristo. Yo te voy a pedir que esta noche, mientras estás orando ahí, ores comprometiéndote con la manifestación de Cristo. Esta noche no los voy a hacer pasar al frente y que alguien ore por ustedes, porque creo que aún los líderes, nosotros, los que solemos orar por ustedes, nosotros también necesitamos subirnos al mismo tren, con el mismo objetivo, con la misma meta, con el mismo destino. Así que vamos a dejar que el Espíritu Santo obre aquí esta noche. Pero si estás listo para encarar este traslado, este viaje, este proceso, te voy a pedir ahí donde estás que te pongas en pie. Ahí donde estás. Y que después de haberle dado gracias a Dios por su liberación, ahora empieces a comprometerte con su manifestación. Decirle, si querés repetir conmigo, decirle: Señor, ahora entiendo que no voy a obrar bien, que tus obras no se van a manifestar en mí hasta que no me llenes. Lléname, Señor. Quiero tu plenitud. Quiero alcanzar tu manifestación. Determinate hoy seguir tu viaje hasta alcanzar su plenitud. Decirle: Señor, yo no me quiero detener. No me voy a parar hasta no alcanzar tu plenitud.
Declará que tu crecimiento no se va a detener. Declará que no vas a ser un niño toda la vida, sino que vas a madurar. Y vas a madurar en la persona de Cristo. Quiero que visualices otra vez tu objetivo. Como yo sé que Dios nos dio la imaginación, no para que nos traicione, sino para que nos ayude. Quiero que pongas tus ojos espirituales, tu mente en ese pasaje donde Pablo dice y habla acerca de la supereminente grandeza de Dios. Ese es tu destino. Vivir en la supereminente grandeza de Dios. Poner GPS, marcar rumbo, poner el piloto automático y no te pares hasta llegar a ese lugar. Tómate un par de minutos para concretar tu pacto, como si estuvieses ahora en la ventanilla negociando tu viaje, ¿sí? En realidad no tenés que negociar nada porque ya está pago. Pero acércate a la ventanilla y decirle: me subo al tren ya mismo. Ese tren es para mí, está esperándome ahí. Me subo ya. Pablo decía a los Efesios: ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, y delante del Señor que creo haberte predicado palabra de verdad esta noche, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Señor, se cumple esta palabra en esta hora aquí. Tus hijos son sellados con el Espíritu de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí, Señor, somos sellados en tu Espíritu. Somos sellados en tu Espíritu, Señor. Sí, Señor Jesús. Señor, que esta noche podamos nosotros también ser receptores de esa oración de Pablo, del espíritu de sabiduría, de revelación. Que Dios nos dé a nosotros también esa luz necesaria para que entendamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Señor, yo oro sobre tus hijos para que ellos entiendan, yo también entienda cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dale un aplauso al Señor Jesús. Sí, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Señor. Jesús. Tu obra se completa entre nosotros, Señor. No solo libres, sino también salvos. No solo libres, sino salvos. No solo libres, sino salvos en Cristo Jesús. Llenos de ti, Señor.